El bautismo. En Romanos capítulo 10, versículo 9, vemos que todo aquel que creyere y confesare a Jesús como Señor será salvo. En Marcos capítulo 16, versículo 16, se nos presenta un requisito más, el ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Jesús fue bautizado para que se cumpliese la justicia de Dios, y nosotros debemos hacer lo mismo. Ser bautizado no es ingresar a una organización o religión. Al ser bautizado, el creyente da un testimonio público de su nuevo vivir, dejando claro para todos que su verdadero deseo es llegar a ser una nueva criatura. Esto lo vemos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por medio del bautismo, somos introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, Pablo dijo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En griego, la palabra bautismo significa sumergirse o adentrarse en el agua, cubrirse con el agua o introducirse en la misma. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38, y también en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5. En Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38, vemos a 3,000 personas siendo bautizadas en el momento en que creyeron. En el capítulo 16, versículo 15, también podemos ver el bautismo de Lidia y de toda su casa. Y en el capítulo 16, en los versículos 32 al 33, tenemos el ejemplo del carcelero y de toda su familia que fueron bautizados. También la experiencia de salvación del apóstol Pablo muestra que después que creemos debemos ser bautizados. Como dice en Hechos capítulo 22, versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, invocando el nombre del Señor. Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10, versículo 37 y en Lucas 3:3. Esa fue la enseñanza inicial del Nuevo Testamento. Si el Señor Jesús mismo, como hombre normal, fue bautizado para cumplir la justicia de Dios, y esto lo vemos en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16, mucho más nosotros hoy, cuando somos bautizados, también cumplimos la justicia de Dios. El bautismo también es la orden de Dios en su plan del Nuevo Testamento. Rechazar el ser bautizado es anular la orden y el plan de Dios para nosotros. Esto lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo 30. En Mateo 28, 19, el Señor Jesús da una orden a sus discípulos para que prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal encargo del Señor a sus discípulos nos muestra que el bautismo es una necesidad, una actitud urgente que debemos tomar. En Juan capítulo 3, versículo 5, el Señor dice que el que no naciese del agua y del Espíritu no podría entrar en el reino de Dios. Esto nos demuestra que el bautismo es un paso decisivo y necesario para que el hombre sea regenerado y entre en el reino de Dios. El bautismo también indica separación, es decir, es prefigurado por la experiencia de Noé y de toda su familia cuando fueron salvos y separados de la generación pervertida y corrupta de su época por medio de las aguas del diluvio. En 1 Pedro, capítulo 3, la parte B del versículo 20 y la parte A del versículo 21 leemos: en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hoy, cuando somos bautizados, somos salvos y separados de la generación pervertida y corrupta de la era en que vivimos, a fin de ser absolutos y totalmente para el Señor. Además de esto, el bautismo también nos libra de la esclavitud de Satanás y del mundo. Cuando los hijos de Israel fueron libertados de la esclavitud de Egipto y partieron en dirección a la buena tierra, fueron perseguidos por Faraón y sus ejércitos. Cuando llegaron al Mar Rojo, el Señor les abrió las aguas del mar y pasaron hacia el otro lado. Cuando el ejército de Faraón los perseguía, el mar se cerró y murieron allí. Faraón prefigura a Satanás y Egipto simboliza al mundo.
Cuando somos bautizados, el Señor nos libera del imperio de las tinieblas y de la esclavitud del mundo para servir al Dios vivo y verdadero. Esto lo vemos en Colosenses 1:13 y en 1 Tesalonicenses 1:9. Señor Jesús, qué maravillosa palabra. ¿Tú ya te bautizaste? Si ya lo hiciste, debes saber que es la mejor decisión que pudiste tomar en tu vida. Y si aún no lo hiciste, tú puedes tomar la mejor decisión de tu vida. Dejar de estar bajo el dominio de Satanás y de este mundo y pertenecer solamente a este Dios maravilloso. Señor Jesús, que Dios te bendiga.